Sí, vale, buenas tardes. Vamos a empezar ahora una conversación a ¿dónde está la libertad? Una conversación para reflexionar sobre cómo hablamos sobre la cárcel y la privación de libertad, cómo hablamos con las criaturas sobre que hay personas que pueden entrar en prisión. Y esta conversación tendrá lugar entre Elisenda Pascual y Martí, que es psicóloga familiar y autora del libro a raíz del cual hacemos esta conversación, y Laura Fraile, que es periodista y educadora social y participa también del proyecto Lecturas en el Encierro de la Red Iberoamericana de Bibliotecas e Iniciativas de Fomento Lector en Cárceles. Este libro, a partir del cual conversaremos hoy, es una traducción al castellano que está por salir, todavía no está disponible, va a salir en el 15 de noviembre, estará ya disponible, y es una traducción al castellano del original en catalán, que es On està el tiet. Y bueno, con esto os dejo ya con Elisenda y con Laura, iremos conversando sobre este tema. Bueno, encantada por acompañaros en esta tarde. Gracias, Aida, por la invitación y gracias, Elisenda, que no nos conocíamos, pero que este libro nos ha unido de alguna forma. Bueno, en primer lugar, yo he podido leer el libro en la versión en catalán y bueno, para todas aquellas personas que aún no lo conozcan, lo primero que te quería preguntar es ¿qué historia cuenta este libro? Bueno, este libro cuenta la historia de una niña que tiene mucha inquietud por saber y descubrir qué ha pasado con ese familiar suyo, en este caso es el tío, qué ha pasado cuando ese tío pues, es encarcelado, ¿no? Entonces es un poco estas preguntas reiteradas, ¿no? De esta criatura que está intentando saber qué ha pasado con ese tío y de qué manera muchas veces desde el mundo adulto tenemos falta de recursos, ¿no? Para poderle compartir a una criatura qué es lo que realmente está sucediendo con ese familiar que ha dejado de tener un vínculo, que ha dejado de estar presente, que ha dejado de estar en su día a día. Y esto es un poco la historia, ¿no? que intenta reflejar este cuento desde un lugar pues, muy sencillo y muy adecuado para esta edad, ¿no? Que en concreto esta niña tenía 4 años cuando todo esto sucedió. No sé si hay unas edades más recomendadas para esta obra o lo entiendes más como un libro que de alguna forma entiende ya un público más familiar, ¿no? En general. Bueno, a ver, es un cuento, como todo cuento, yo creo que es importante comprender que tiene una carga simbólica, que tiene una carga de poder aterrizar, ¿no? Conceptos como muy abstractos a lo concreto para las criaturas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, siempre cuando lo explicamos a niños y niñas pequeños, pues es más fácil que puedan de alguna forma identificarse con la protagonista, comprender lo que se le explica. Yo intento escoger palabras fáciles, ¿no? Para que toda esa carga tan densa que es el encarcelamiento de un familiar, pues entre desde una mirada que las criaturas puedan comprender, ¿no? Yo siempre hablo mucho de la diferencia entre la sinceridad y el sincericidio, y en temas tan profundos como es un encarcelamiento, pues es muy importante cuidar la dignidad de la infancia, ¿no? Y dar la información que realmente pueden digerir. Pero a su vez, el cuerpo simbólico o el conocimiento simbólico está presente en todas las personas. Entonces, yo muchas veces en psicoterapia utilizo cuentos infantiles para trabajar temáticas en personas adultas, ¿no? Entonces, hay muchas personas adultas que han pasado por situaciones similares a las que esta niña del cuento está atravesando y que eso puede ayudar a, de alguna forma, abrazar la historia, comprender la historia, a integrar la historia, que cuando tal vez yo era pequeña o era pequeño, nadie me pudo explicar diferente y nadie me pudo ayudar a procesar todo eso que yo vivía, ¿no? Entonces los cuentos para mí tienen esta magia que son transversales, ¿no? Y que pueden abarcar todas las edades porque tienen esta carga bonita de lo simbólico, de lo metafórico. Quería saber también, ¿no? Porque de alguna forma cuando tú te animas a escribir este libro, digamos que hay un tema que te toca de cerca, ¿no? Hay como algo que te invita o que te interpela para escribirlo, para ponerte en marcha.
Y a esto lo relaciono con si de alguna forma sentías que había una necesidad en general, en tu caso personal, pero también compartida por más personas, de algún material, sea en formato cuento, sea en formato diverso, que de alguna forma acompañe, ¿no? en algo que sí que es verdad que cuesta explicar o que cuesta asumir, ¿no? Para una persona de cualquier edad, porque al final es una situación muy compleja. Sí, la verdad es que no tenía mucha idea porque yo no soy especialista en el tema penitenciario, entonces no tenía mucha referencia previa de si habían este tipo de recursos. Yo sabía que en mi situación concreta faltaba un recurso para esa criatura en concreto y desde ahí nació ese deseo de escribir el cuento, ¿no? Una vez plasmado, fue como también el darme cuenta de que eso no debía quedarse solo en este ámbito cercano de mi familia, sino que podía dar pie a que otras personas tuvieran este recurso, ¿no? También creo que te compartí el otro día cuando hablábamos, ¿no? que mi primer libro publicado fue un cuento precisamente para hablar sobre la prevención del abuso sexual infantil en criaturas y que hay muchos recursos que hablan de esto y que con los años se han ido publicando más, pero que también creo que cada recurso resuena con una narrativa y con una familia y con una forma de explicar las cosas, ¿no? Entonces yo siempre soy partidaria de cuantos más recursos haya, más también yo como persona adulta puedo escoger qué recurso resuena conmigo para transmitírselo a las criaturas y a los peques o las peques, ¿no? Entonces desde ese lugar no sabía si había mucho o poco recurso, intuía que probablemente no sería como cuando escribimos un cuento de cuando te caen los dientes o cuando te llega un hermanito, una hermanita en casa, o sea, intuía que no era un abanico amplio el que podría existir, pero la verdad que no fue una sensación de decir hago esto porque no existe, sino fue más una sensación de decir hago esto porque creo que es necesario y que va a sumar a lo que haya, sea mucho o sea poco, ¿no? Fue un poco más desde aquí que salió mi escribir este cuento y bueno, obviamente contactar con Polen y que fuera tan rápida la respuesta y que pudiéramos darle lugar con la velocidad que se hizo, ¿no? Ahora que mencionas Polen, ¿no? Que es la editorial que ha acogido esta obra, también quería aprovechar, ¿no? Que está Aida con nosotras para también incorporarla en esta conversación y preguntarle directamente, ¿no? De alguna forma, de qué manera se ha involucrado Polen en todo este proceso, ¿no? Desde la idea original hasta, bueno, el resultado final, ¿no? Que ya es la edición. Bueno, claro, Elisenda cuando nos propuso el texto, tal cual como nos llegó, pensamos, es ideal. Nosotras también, yo siempre también tengo como una prescriptora, un prescriptor, que es mi hijo, y siempre también pruebo a ver qué funciona este cuento, ¿no? Entonces también es una manera para saber y realmente con este fue como, ostras, pues ya nos gusta así como está, vemos que funciona, genera interés, ¿no? Porque realmente, aunque no toque directamente este tema, es un tema que yo creo que inquieta a las criaturas saber que existen las cárceles, que es un sitio donde se encierra a las personas, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, vimos que era como que tocaba, que generaba interés, incluso que es una cosa que ocurre, que está presente y que vimos que era necesario tocarlo. Y también nos gustaba pues el enfoque, ¿no? que acompañaba el cuento, que además de ser un cuento, ¿no? Es esto que decía Elisenda, un recurso para las personas adultas, que ya es un poco la línea que tenemos mucho en los cuentos infantiles que sacamos, porque principalmente publicamos ensayo, ¿no? Pero bueno, ahora nos abrimos a otros géneros, pero entonces siempre es como que toca temas que quizás abordamos desde otros libros más para adultos, ¿no? Pues cómo estos temas de adultos podrían, los adultos que leen nuestros libros, llevarlos a conversaciones, compartirlos con criaturas. Entonces esta guía final, ¿no? También veíamos que invitaba mucho a eso y que fomenta sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? Que es como lo que define los libros que hacemos en Polen, lo que nos define como editorial. Y así, entonces también nos propuso los dibujos. Muchas veces pues somos nosotras quien elegimos las ilustraciones o quien proponemos. En este caso nos propuso las ilustraciones de Gloria Vives, que nos gusta mucho y también pensamos perfecto. Así que, y fue así como dice Elisenda, en plan, tengo esto, nosotros dijimos, nos encanta, pues venga, para adelante. Y en un mes estaba ya impreso y en distribución ya.
Y este no es el primer libro que sacáis sobre esta temática, ¿no? En poco tiempo sí que ha habido más libros vinculados con el tema. Sí, tenemos otros libros, como decía, para personas adultas. Tenemos el de, por ejemplo, el de Josep Sarrionandía, Yo no soc d'aquí, que es un diario de prisión que escribe mientras está en la prisión, o Recoja sus cosas, que es la frase, ¿no?, que dicen a los presos cuando salen de la cárcel: recoja sus cosas. Y también es una, digamos que un periodismo literario, ¿no?, en el que una persona entrevistas, envía cartas con diferentes personas que están en prisión y a partir de ahí o escribe esta novela de periodismo. Y sí, bueno, estas dos así son como las que después, quizás hay otras que tienen vínculo, pero estas dos son como las que tienen así un vínculo directo, ¿no?, con el tema. Antes lo mencionábamos un poco de pasada, ¿no? En el cuento hay como al menos un par de partes, ¿no? Está la primera parte, que es la del cuento como tal, que es un diálogo, ¿no? Igual luego también, Elisenda, puedes profundizar un poquito más en cuál es el hilo conductor de la historia. Y luego al final hay una guía de lectura, de acompañamiento, para que de alguna forma las personas que lo han leído puedan también guiar esta conversación posterior, que yo creo que se hace ya inevitable, ¿no?, durante y después. Cuéntanos un poco cómo está concebida esta guía y un poco qué tipo de preguntas trata de responder. Sí, un poco a raíz de, o a colación de lo que decía Ida, ¿no?, de estas personas que son un poco las que hacen un poco ese tamiz, ¿no?, de los cuentos, que son las criaturas. Pues claro, evidentemente yo llevo más de 20 años dedicada al mundo del acompañamiento infantil y a sus familias y sé perfectamente lo que pasa con una criatura cuando tiene curiosidad por un tema o cuando hay un tema que no comprende del todo, que es que hace preguntas. Sí, y esta es la parte bonita de tener un cuento también, ¿no?, que posibilita ese pensamiento crítico, posibilita que las preguntas tengan una respuesta, porque cuando a veces damos un tema tan difícil de explicar a las criaturas como es un encarcelamiento y no les damos recursos a las familias sobre cómo responder según qué preguntas que van a aparecer, que son las más lógicas. Después ya muchas familias me han dicho que han aparecido otras, ¿no?, pero que muchas de las que yo había puesto allí como guía han aparecido también, ¿no? Entonces, claro, el poder dar esta guía de acompañamiento, el poder dar ese matiz, ¿no?, de ayuda a las familias, hace que cuando las criaturas pregunten, ya tengas un recurso, ya tengas un apoyo, ya tengas como algo que te ayuda a acompañar esa inquietud infantil, ¿no? Entonces, mucho como que desde ahí había como esa parte de poder acompañar a niños y a niñas a darles ese matiz, ¿no?, a darles esa parte de, bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de libertad? Porque un poco el hilo conductor del cuento es hablar de la libertad, ¿sí? Este es un poco la base de lo que se explica en el cuento, porque al final encarcelamientos hay muchos, hay de muchos tipos, aparece lo que está bien, aparece lo que está mal, ¿no? Esto también está en la guía pedagógica, ¿no?, de un poco qué es lo bueno y quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y un poco dar, ¿no?, esa visión como más neutra, más desde el cuidado a la infancia y no tanto desde lo que nosotras pensamos que es correcto o no correcto, para ayudarles a que ellos y ellas tengan su propia idea de lo que es la verdad, de lo que es la bondad y de lo que es la maldad, ¿no? Evidentemente no podemos desconectar de lo que pensamos como personas, ¿no? Al final cada una tenemos nuestros ideales, nuestros criterios, pero sí que es verdad que a las criaturas es muy importante dejarles esa mente abierta para que sean ellas las que decidan qué es lo que piensan que está bien, qué es lo que piensan que está mal, que tengamos un diálogo donde hay una escucha y no hay un dogmatismo o un adoctrinamiento, ¿no? Y que con la edad y con el tiempo ya van a crecer, ya vamos a poder poner encima de la mesa nuestras ideas, el por qué nuestras ideas, ellas o ellos van a tener las suyas, y eso también va a generar un debate como mucho más rico, ¿no? Pero así como en infancia, yo creo que muchas veces tengo la sensación, por mi experiencia, que las familias no hablan de ciertos temas por el miedo a no poder dar respuestas, ¿sí? Y a veces lo que yo les digo a las familias es que un no lo sé o un ¿y tú cómo lo ves? Es una respuesta. Estás silenciada, Laura. Espérate, tienes que abrir el micro. A ver.
Creo que Laura tiene una conexión un poco... A ver si puedes desilenciarte el micro. No, ¿verdad? Ahora. Disculpadme. No, te comentaba esto, ¿no? Que precisamente yo cuando voy pues, muchas veces o a bibliotecas o a librerías, ¿no? Me fijo que muchas veces siempre aparece algún cliente o clienta buscando un libro para, ¿no? Este famoso un libro porque es que a mi hijo o porque es que a mi nieto, ¿no? Y hay como una sensación de tener miedo o de no sentirse a la altura de responder quizás ciertas problemáticas. Y esto da uno también a esta sensación que cuando estamos hablando de temas complejos, como puede ser pues, el abuso sexual que tú comentabas, un encarcelamiento, la muerte, ¿no? Estos grandes temas que sí que es verdad que son muy complejos y complejos de digerir, a veces nos faltan las palabras y quizás de aquí nace un miedo adulto que lo trasladamos a la infancia. Lo que pasa es que la infancia es sabia y también muchas veces nos enseñan, ¿no? que quizás en su manera de explicar las cosas nos dan lecciones, ¿no? Y va por aquí un poquito la reflexión. En cualquier caso, ¿no? Si tuviéramos que pensar en cómo abordar este tema, no sé si te atreves a compartir qué tener en cuenta, ¿no? Quizás, no sé si como esto, ¿no? Indicabas un poco alguna pista, ¿no? Hacer como algún tipo de planteamiento más abierto, más tendente al diálogo que no tanto a la respuesta cerrada, ¿no? Claro, yo lo primero que propondría también como de formación profesional, ¿no? Es que ante un encarcelamiento hay un sufrimiento, porque evidentemente ninguna persona quiere estar privada de libertad, ¿sí? Y aparte de la persona que está privada de libertad, está la criatura que se queda sin poder tener este contacto con la persona privada de libertad. Por lo tanto, aquí hay un sufrimiento, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría o que recomendaría es que antes de explicarle grandes temas, vayamos a mirar a este niño o a esta niña y vamos a preguntarle qué le pasa, qué necesita y cómo se siente, ¿no? O sea que al final los cuentos ayudan, pero un cuento puede ser como una receta si no está con un contenido integrado, ¿sí? Es decir, si yo como mamá, como acompañante, como papá, si yo no tengo este contenido integrado y me dedico a leer un cuento, puede acabar siendo una receta pues como un poco sosa, una receta como muy dogmática, ¿no? Entonces, el cuento lo que pretende es que primero lo leamos las personas adultas, lo dijéramos nosotras, veamos lo que nos mueve y lo que nos toca, porque si estamos delante de este cuento es porque hay una criatura, un niño, una niña, un adolescente que está atravesando una situación de encarcelamiento de una persona cercana. Entonces, lo primero que tenemos o sea, no tenemos que permitir que el árbol no nos deje ver el bosque, ¿sí? Es decir, el libro no nos puede frenar, no puede ser un tupido velo que se nos ponga delante de esa persona que tenemos delante, tenga una edad que tenga, pero que es una persona con unos sentimientos, ¿no? Entonces yo siempre digo, vale, léete el libro, pero déjalo a un lado y conecta primero con esa criatura, mírale, pregúntale hasta qué punto está dispuesta a hablarte de eso, hasta qué punto le duele, hasta qué punto confía en ti para abrirse a que hables tú también de eso, ¿no? Esto es una relación, ¿no? Que entre dos personas, yo como acompañante, pues si aquí nos está escuchando una madre o un padre, pues al final es una relación que se establece de confianza. Entonces muchas veces nos va a tocar a las profesionales explicar este cuento, ¿sí? Nos va a tocar a las profesionales hablar de esta temática con las criaturas o con los adolescentes y desde aquí primero hay que ver la persona que tengo delante. El cuento no me va a salvar del vínculo, ¿sí? Y esto para mí es como muy importante, ¿no? No usar el cuento como llave para entrar, no, el cuento es un recurso, la llave para entrar es el corazón, es como que yo te abro el corazón para que tú me lo puedas abrir a mí y desde ahí nos demos el permiso para hablar de este tema tan difícil. Claro, cuando hay un encarcelamiento es como que podemos verlo como desde todas las personas que de alguna forma están afectadas, ¿no? En este caso, la persona que está dentro de la cárcel, todo su círculo familiar y como lo que a partir de ese momento se genera en cuanto, por ejemplo, la pérdida del vínculo con su familia más cercana, ¿no? Sea pareja o sean, en este caso, hijos o sobrinos o nietos, ¿no? Y en este distanciamiento físico y a muchos otros niveles, también el encontrar mecanismos que permitan estar
en Pero no contacto, te si a través escucho. de Ahora. tantos cabe, y de alguna forma como que todos estos puentes de comunicación, ¿no? Y un cuento, por supuesto, es que para mí es como una de las vías de comunicación más poderosas que hay. Hay como varios elementos, el otro día cuando hablábamos, ¿no? Como que varios elementos que identificábamos que están como alrededor de lo que es un encarcelamiento. Uno de ellos que pensamos que puede ser interesante mencionar aquí era el de la culpa, ¿no? Es como esta culpa vivida por la persona encarcelada, en el sentido de que ese tiempo que va a estar en prisión es un tiempo que no va a poder estar con los suyos, ¿no? Con la gente que quiere, y de alguna forma cómo es después, cuando ya sale, esa recuperación del vínculo pasa por ahí, ¿no? Por sentir esta culpa de ese tiempo que no se ha disfrutado, ¿no? En conjunto. Sí, y entiendo también desde mi desconocimiento del ámbito, porque no trabajo en este tipo de esferas, pero entiendo que también, ¿no?, la recuperación del vínculo, la reparación de ese vínculo que se ha perdido durante tanto tiempo, va a tomar un rato. ¿Sí? O sea que al final no es que me den la libertad y yo ipso facto vuelva a recuperar todo lo que tenía 3 meses, 3 años, 10 años, 30 antes, ¿no? Entonces eso también toma un rato, porque al final cuando tú entras a la cárcel a ver una persona llegada, tú la ves, pero no la hueles, no la tocas, a no ser que tengas pues ese espacio privado que te dan cada X tiempo, pero la cotidianidad es muy aséptica. ¿Sí? Ahí tienes un cristal, tienes muchas barreras, ¿no? Los ruidos, el olor de la cárcel, el atrezzo, ¿no? Todo eso es como estar en una pecera. Tú no estás en tu vida cotidiana con esa persona que te la dejan ver media horita al día en tu casa, en tu cama, con tus olores, con tus recuerdos. Eso no es así. Entonces, si ya para las personas adultas esto es impactante, pues para una criatura, para un niño, para una niña, ¿no?, que les cuesta un poquito más entender estos procesos de cambio, pues todo eso son memorias que se van quedando grabadas en su psique y que a lo largo de la vida, si no las reparamos, si no les damos herramientas, si no se las explicamos, pues pueden llegar de alguna manera a afectarnos, ¿no?, también, y a quedarse de alguna manera encapsuladas o guardadas como vivencias traumáticas. Entonces, tanto es importante explicar el qué durante, como tomar un tiempo para reparar esos vínculos que no van a ser mágicamente restablecidos después de un tiempo de separación de este tipo, ¿no? El vínculo, ¿no? Palabra súper clave en todo este cuento y en todo lo que es el trabajo con familias y con infancia. ¿Qué más temas incorporas en esta guía de la parte final, que de alguna forma pueden ser como elementos o llaves que te ayuden un poco a manejar mejor la situación? Bueno, un poco también lo que decía antes, los conceptos de bueno y malo. Sí, cuando las personas que trabajamos con criaturas pequeñas, sabemos que hay un momento en la etapa del desarrollo que hay mucha polaridad, hay mucha rigidez, ¿no?, hay mucha etiqueta, que esto forma parte del desarrollo y es sano, ¿sí?, tenemos que dejar que lo experimenten, pero que y llega el momento en que las criaturas, porque lo han visto en un dibujo animado, ¿no?, como antes decía Aida, por ahí el concepto de la cárcel es un concepto que conocen, pero no saben la dimensión que tiene el encarcelamiento porque no les toca tampoco saberla, ¿sí? Pues si les toca vivirla, pues lo van a vivir desde la vivencia de la ausencia del vínculo. Pero muchas criaturas juegan a polis y a cacos, juegan a encarcelar, juegan a las guerras, juegan a las armas. Y todo eso a veces, desde esta mirada adulta, más desde los valores, desde la ética, desde nuestra moral propia, a veces nos cuesta gestionarlo y nos cuesta integrarlo y nos cuesta digerirlo. Pero pensar que las criaturas cuando juegan a todo eso es una forma de ir aterrizando e integrando procesos que no entienden. No porque jueguen a la guerra serán militares asesinos, no porque jueguen a polis y a cacos serán polis o cacos, ¿no? Es una forma de comprender que a veces en la vida hay bandos, hay polaridades, ¿sí? Después ya van a ver dónde se colocan ellas o ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que explico en esta guía también es poder acompañar lo que es bueno y lo que es malo y poder comprender que hay personas buenas y malas en todos los ámbitos y en todas las esferas de nuestra realidad, ¿no? Entonces, también eso da pie a poder empezar a hablar de cuándo una persona es buena para nosotras, cuándo una persona es mala para nosotras, qué cosas no nos gustan y que hacen una persona nos queramos alejar un poquito más. ¿Eso la hace mala? Bueno, igual no es mala, igual solo hace cosas que no te gustan en algún momento, igual le puedes poner un límite. Es decir,
cada tema se daría como para un libro, ¿sí? Pero es como sembrar la posibilidad de tener esa conversación, de que los niños en algún momento te van a preguntar, pues la persona que se ha llevado a mi papá a la cárcel es mala, la policía esa que se ha llevado es mala. Entonces ahí, claro, ¿qué dices delante de esto? Pues probablemente para ti es muy mala porque se ha llevado a la persona que tú quieres a la cárcel, ¿no? Pero también dar esa respuesta, decir, bueno, hay personas buenas y malas en todos lados, ¿no? Y eso también abre un debate de poder reflexionar para las criaturas y para nosotras, que muchas veces también nos toca reflexionar sobre eso, sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Es un poco la complejidad, ¿no? Esa complejidad moral de la vida y de cómo está estructurada la sociedad, traducida un poco a que las criaturas vayan entendiendo, ¿no? Y vayan teniendo tiempo de ir forjando estas ideas y que no se crean esos dogmas y esas polaridades que a veces nos limitan, ¿no? Más que nos abren o tejen puentes a construirnos una manera más completa de ver la vida. Yo me preguntaba, ¿no? Antes Aida nos decía que tiene en casa a un buen crítico que le hace la devolución, ¿no? De hasta qué punto la historia se entiende o no, o hay que hacer algún tipo de cambio. Yo no sé, en tu caso, Elisenda, cómo ha sido un poco la reacción, ¿no? Me imagino que este libro habrá circulado por tu entorno y no sé, por si nos quieres compartir como alguna anécdota o alguna respuesta que de alguna forma haya desencadenado la lectura del libro. Bueno, la verdad es que he recibido cuando el libro salió y se publicó, pues un montón de familias cercanas que me mandaban fotos por redes sociales, ¿no? Con sus criaturas mirando el cuento, y mucho más el feedback fue de las familias en sí, ¿no? De decir, ostras, qué bien poder tener una herramienta que nos permita explicar esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque al final el libro también salió en un contexto social concreto, ¿no? Entonces había mucha necesidad de poder hablar de lo que pasaba, que era la cárcel, porque ponían personas a la cárcel, qué pasaba con esos niños o esas niñas que por esas navidades no podían ver a sus papás o a sus mamás, ¿no? Pues todo eso fue como una herramienta que fue más el feedback de las personas, de papás, mamás o acompañantes, que era más esa gratitud, ¿no? Decir, está qué bien que por fin tenemos una herramienta que nos permite explicarles las cosas, no conectar con, ¿no? Volvemos a lo de antes, la conexión va primero, pero una vez está la conexión establecida, poder explicar lo que está sucediendo, ¿no? Y poder tener palabras sencillas para cosas tan profundas. Esto fue un poco el mensaje de gratitud que sí que recibí mucho. No sé si Aida quieres hacer algún comentario más o alguna pregunta que también te he sugerido toda esta conversación. No, bueno, antes quería enseñar alguna imagen, pero no he podido compartir pantalla. Entonces, bueno, quería haber enseñado alguna imagen de cubierta para que se pueda ver como las ilustraciones y un poco cómo es el libro por dentro, pero no lo he conseguido. ¿No has podido compartir la pantalla? No me deja. A ver ahora. Ahora. Las gajes de la tecnología. Que se te había quitado el permiso, no sé por qué. Ahora, bueno, esta es aquí la guía, ¿no? Y sí que quería como enseñar aquí la cubierta un poco para que se viese un poco las ilustraciones y cómo es el libro, que tengáis claro cómo es la cubierta para cuando vayáis a librerías, poder ubicarlo rápido. Y un poco, pues así, mostrar un poco las ilustraciones. Esta letra de palo, ¿no? Que facilita un poco la lectura también, que lo hicimos así, lo diseñamos así para facilitar la lectura de primeras y primeros lectores. Y no se ve el libro, Aida, solo se ve la portada ahora. Igual minimiza la portada. ¿Solo se ve la portada ahora? Sí, minimízala. No. Tampoco. Es que está en pausa, dice, deja... A ver, espera. Vamos a ver. Sí, esto de la letra de palo creo que también es esto. Mira, ahora sí se ve. Vale, pues sí. Y luego, así como comentarios y anécdotas, ¿no? Que decías, leyendo el libro también, pues una persona
que leía el libro como abuelo, pues sí que me dijo, pues mira, esta letra tan grande y de palo, aparte de para las criaturas, nos viene muy bien para las personas mayores que no tenemos que alejarnos el libro, ¿no? Para poder leer. Sí, es importante porque muchas veces damos a las criaturas una letra que no es, no es con la que aprenden a leer de entrada, ¿no? Entonces la letra de palo hace falta en muchos cuentos y también cuando se lo propuse a Polen, pues fue un sí rotundo. Y entonces, bueno, pues desde ahí también poder ayudar, ¿no? A estas criaturas a poder leer el cuento por sí solas y poder estar en su ratito, que también esas fotos que yo recibía de esos niños y esas niñas con su cuento, leyendo la historia de Aina y del tío, ¿no? Pero sí, un poco la historia del cuento para mí es como que sea una herramienta de ayuda, que sea una herramienta de apoyo, que sea una herramienta que sume siempre para el cuidado de las infancias, ¿no? Eso sí que fue como para lo que fue parido y con esa actitud también, pues eso lo entrega al mundo, ¿no? Para que llegue a los hogares, a las cárceles, a los centros que tenga que llegar para poder acompañar esos tránsitos, ¿no? De niños y niñas que lo atraviesan a diario. Pues yo creo que podemos cerrar aquí, si os parece, la conversación. Así que muchas gracias, Elisenda, Laura, por esta conversación tan interesante y tan, bueno, que nos lleva a pensar tantas cosas y tantas alrededor del tema, ¿no? No solo ¿no? de cómo nos acercamos a diferentes temas, incluso ¿no? llega a pensar esta conversación. Y bueno, deciros que este libro hasta el día 15 se puede conseguir en la página web de Polen con un descuento y a partir del día 15 estamos como en una campaña de promoción. A partir del día 15 se podrá conseguir en las librerías, en cualquier librería se puede pedir el libro. Y bueno, con esto ya podemos cerrar la conversación. Gracias a todas las que estáis escuchando y a vosotras por participar. Gracias a Pues vosotros. gracias Laura, gracias Aida. Hasta luego.